Vamos a empezar preguntándonos qué tienen de especial los reales. Cada que se inicia un curso de cálculo diferencial, se comienza hablando de los números reales, pero ¿por qué es importante estudiarlos? Sabemos que los estudiamos por encima de los demás conjuntos numéricos y nos detenemos a ver sus propiedades, pero ¿qué tienen de especial sobre los demás conjuntos numéricos? La razón estará en que son infinitos, pero ¿no existen más conjuntos infinitos? Pues bien, la razón de la importancia de los reales radica en los conceptos de límite y continuidad, pero ¿acaso no habrá continuidad en los demás conjuntos infinitos? Para hablar de eso, primero tenemos que entender lo que significa el infinito. ¿Qué es el infinito? ¿Solo existe un infinito? ¿Acaso el infinito será absoluto? Pues no, el infinito no es absoluto. En este video trataremos con 4 conjuntos muy importantes que están relacionados con la siguiente contención. Podemos pensar a primera vista la existencia de esta otra relación, pues intuitivamente si uno está contenido en otro es porque debe tener menos elementos, ¿no? Hagamos un pequeño paréntesis. Notemos que la cardinalidad de n parece ser la más pequeña, entonces a esta cardinalidad nombrémosla Alep sub 0, y a todo conjunto de esta cardinalidad la llamaremos enumerable. Retomando lo anterior, primeramente debemos de saber que al estar tratando con el infinito la idea fundamental, el todo es mayor que las partes, no aplica, y lo vamos a demostrar. Como no hay forma de dar una cantidad exacta de elementos en un conjunto infinito para comparar si uno es más grande que otro, la mejor idea es construir funciones biyectivas. Iniciemos con un ejemplo fácil de entender. ¿Qué habrá más? ¿Números naturales o pares enteros positivos? Utilizando la idea de las funciones biyectivas, podemos construir la siguiente función. F de n igual a 2n. Es fácil ver que esto es una biyección sobre el conjunto de los números pares y por lo tanto podemos dar pie a la siguiente proposición. Hay tantos números naturales como números pares positivos. Es aquí donde nos preguntamos, ¿tendrán la misma cantidad de elementos los conjuntos números enteros y los números naturales? ¿El conjunto de los números racionales será enumerable? ¿Los conjuntos reales serán enumerables? A continuación responderemos a la pregunta, ¿tendrán la misma cantidad de elementos los conjuntos de los números enteros y los números naturales? Pues la respuesta en sí, para poder responder, construiremos una función biyectiva. Para ello debemos partir a los naturales en dos conjuntos. 2n es igual a 2n tal que n están los naturales, y 2n más 1 es igual a 2n más 1 tal que n están los naturales. Ya que tenemos esto, construyamos la biyección como una función a trozos, tal que s va de los naturales a los enteros, sea n en los naturales. Entonces tenemos que s de n es igual a n entre 2 si n es par, 0 si n es igual a 0, y menos n más 1 entre 2 si n es impar, donde cada natural par lo emparejamos con un entero positivo, al 0 con el 0, y a cada natural impar con un entero negativo. Como es una función biyectiva, tiene su inversa, y esta se define como s a la menos 1, que va de los enteros a los naturales, y sea z en los enteros, s a la menos 1 de z es igual a 2 veces z si z es positivo, 0 si z es igual a 0, y menos 2z más 1 si z es negativo. Con lo que podemos concluir que hay tantos naturales como números enteros. Abordemos la siguiente pregunta. ¿El conjunto de los números racionales será enumerable? Esto es equivalente a preguntar, ¿es posible construir una biyección de los naturales a los racionales? Nuevamente la respuesta es sí, y lo demostraremos con una función compuesta. Emparejaremos a los enteros con los racionales. Esta demostración involucra un teorema muy poderoso, y a nuestra anterior función S. Así pues, la clave para construir la biyección, que denotaremos como H+, es el teorema fundamental de la aritmética. Empezaremos emparejando a los enteros positivos con los racionales positivos. Aquí es donde vamos a aplicar el teorema fundamental de la aritmética. Sabemos que cualquier entero positivo puede ser descompuesto en un producto único de potencias de primos. Análogamente, todo racional positivo se le puede aplicar el teorema fundamental de la aritmética, pero con exponentes enteros. Ahora bien, ya tenemos una biyección que empareja los naturales con los enteros, y como ya lo definimos anteriormente, el producto de primos que define un entero tiene exponentes naturales, y el de un racional cuenta con exponentes enteros. Por lo tanto, ocupando el mismo producto de primos, podemos aplicar S a los exponentes naturales, intercambiándolos por exponentes enteros, que denotaremos como
Y como esto es una biyección, podemos definir la inversa como... Finalmente, lo único que nos queda es emparejar a los enteros negativos con los racionales negativos. Para ello simplemente le cambiamos el signo a la función h+, para que ahora se haga una biyección análoga, pero entre negativos. Por lo tanto, definimos la función de la siguiente manera. Además, la inversa de h está definida con la ayuda de la función inversa de h+. Entonces, con la ayuda de las funciones s y h, hemos logrado emparejar a los naturales con los racionales, y por lo tanto podemos afirmar la veracidad de la expresión: hay tantos números racionales como enteros y naturales. ¿Pero qué hay de la continuidad? Pues bien, sabemos que n, z y q tienen la misma cantidad de elementos y ninguno de ellos es continuo. Por otro lado, r sí lo es. ¿A qué se debe? Asimismo, ¿qué hay de su cardinalidad? El conjunto de los números reales no es numerable, es decir, es imposible emparejar a los números reales con los números naturales. Es más, el conjunto de los números reales es infinitamente mayor al de los números naturales. Para demostrar esta proposición, haremos uso del argumento de la diagonal de George Cantor, y es que hay tantos números reales como en el intervalo abierto 0,1. Por lo tanto, si demostramos que este último tiene más elementos que el conjunto de los números naturales, habremos demostrado que hay más números reales que naturales. Entonces intentemos asignar a cada número del intervalo 0,1 un número natural. Supongamos que existe una función biyectiva k, que hará una biyección entre los elementos de los dos conjuntos. Tomemos las siguientes declaraciones que aparecen en pantalla. Entonces, en nuestra lista deberán de estar todos los números de los intervalos 0,1 emparejados con los números naturales. Entonces, ¿podemos hallar algún número del intervalo que no esté emparejado en la función? Pues vamos a construir ese número y lo llamaremos m. Ahora, si de izquierda a derecha tomamos del primer elemento de la lista, nos fijamos en el primer decimal y lo sustituimos por otro número diferente del 0 al 9, entonces m se verá de la forma m igual a 0.2. Hacemos lo mismo para el segundo elemento, pero ahora con el segundo decimal. Por lo tanto, m es m igual a 0.25. Repetimos el paso indefinidamente, entonces tenemos que m es igual a 0.25746. Pero no hay ningún número de esta forma en la lista, es decir, no existe algún número natural al que se le esté asignado. Esto implica que siempre habrá números en el intervalo 0,1 que nos van a faltar en la lista, es decir, el intervalo 0,1 no es numerable. Por lo tanto, es imposible emparejar al conjunto de los números reales con el de los naturales. Además, la cardinalidad de los números naturales es menor a la cardinalidad de los números reales, puesto que siempre hay una cantidad infinita de números entre cualesquiera dos números. Por lo tanto, el conjunto de los números reales no es numerable. En conclusión, ahora que ya sabemos más sobre esa idea tan extravagante que es la del infinito, entonces podemos decir que existen infinitos infinitamente más grandes que otros y que unos no son iguales a otros. Además, encontramos que a pesar de que los naturales, los enteros y los racionales son conjuntos infinitos, estos sin embargo no son continuos, pues si construimos las rectas numéricas de cada uno de ellos, nos encontraremos con huecos misteriosos, que en los reales son tapados con la infinita cantidad de números irracionales. Pero lo que realmente queremos destacar es la importancia de los números reales. Esto con la ayuda del argumento de la diagonal de Cantor. Así nos dimos cuenta de que existen una cantidad absurda de números irracionales que hacen parecer un cero al conjunto natural, además de sus importantes propiedades. El hecho de que no exista tal cosa como un sucesor en los reales, ya que dado dos números cualesquiera en los reales, siempre habrá una cantidad infinita de números entre ellos, nos deja una recta numérica sin ningún hueco, uno tras de otro, y entre cada dos puntos un infinito más grande que el de los números naturales. Esta es la esencia del cálculo, poder llegar a entender lo infinitesimal. Gracias a que los reales es un conjunto continuo, nos permite construir todas las poderosas herramientas del cálculo diferencial. El material usado para la construcción de esta presentación es